El conductismo es una corriente de la psicología que entiende que la psicología es en realidad es una rama de las ciencias naturales porque tiene como meta central la predicción y el control de las conductas. Cuando hablamos del conductismo es muy normal asociar a esta corriente justamente a John Watson, quien va a escribir a principios del siglo XX el Manifiesto Conductista, mediante el cual buscará, a través de una serie de fundamentos científicos, elevar a la psicología en el rango o categoría de una ciencia natural, basado obviamente en el estudio de los comportamientos. Debido al aporte y a las implicancias que va a tener Watson en el mundo de la psicología, se va a dar origen a una escuela que va a ser la escuela conductista o también denominada psicología experimental. En este sentido, reconociendo la importancia que tiene la conducta en el estudio de Watson, quedaría preguntarnos entonces qué se entiende por conducta. Watson nos va a decir que la conducta es todo aquello que el organismo hace, es decir, lo que el organismo hace entendiéndolo en movimientos musculares, entendiéndolo como fenómenos físico-químicos que ocurren hacia el interior del organismo. Entonces, suponiendo que las conductas son corpóreas, ¿cómo aprendemos a realizar nuevas conductas? Para ello, lo que hace Watson es hablar de una ecuación muy sencilla que es la relación que existe entre el estímulo y la respuesta, entendiéndola a ambas como una unidad que denomina reflejo. Es decir, ante un determinado estímulo se va a producir una determinada respuesta. En esa relación de estímulo-respuesta es que comienza a tomar relevancia este estudio de la conducta. En base a lo que vamos desarrollando, podemos concluir por un lado que Watson va a intentar cuestionar la psicología tradicional que se venía dando, que sería justamente la psicología que se aboca al estudio de lo que la gente piensa y de lo que la gente siente. Entonces, para contrarrestar esta psicología tradicional, Watson, como decíamos, va a proponer el estudio de las conductas. ¿Cómo va a llegar a la conclusión de la importancia del estudio de la conducta? A través de una serie de experimentaciones que realizaba en el laboratorio en base justamente a animales. Particularmente, las ratas eran unos animales de laboratorio que le permitieron a Watson comprender que las acciones que realizaban estos animales ante determinados estímulos justamente no eran producto de una conciencia, es decir, el animal no tenía conciencia de su acción, simplemente realizaba la acción en base a algún tipo de estímulo. Entonces él se da cuenta de la importancia de comprender la conducta, porque la conducta es objetiva y la conducta es real, es observable. Por eso, la psicología tradicional, abocada al estudio de la conciencia, de lo que el hombre siente y lo que el hombre piensa, es imposible de objetivar. Y recuerden que una de las características que habíamos mencionado a comienzo de clases era que la ciencia necesita ser objetiva. Entonces, si no podemos objetivar la conciencia, el procedimiento científico de esta psicología tradicional carece entonces de cientificidad. Como podemos ver, la conducta entonces es el elemento central mediante el cual Watson empieza a encaminar su explicación. De esta manera, los estudios de la conducta animal se van a trasladar al estudio de las conductas humanas, negando entonces la importancia de la conciencia y la acción humana, entendiendo la conducta como objetiva y como real. Watson lo que logra es justamente establecer un estudio objetivo de las conductas humanas y recordemos que esto también es importante, esta relación entre estímulo-respuesta, que Watson la entendía como un reflejo, nos va a decir que hay algunos reflejos con los cuales nosotros nacemos, es decir, una serie de reflejos
incondicionados, naturales a nosotros, como por ejemplo, si tenemos hambre, comemos, y en ese caso lo que va a decir Watson es que la manera en la cual aprendemos, redondeando un poco también lo que habíamos dicho, es que aprendemos en la medida en que se nos incorporan a nuestro organismo nuevos estímulos, es decir, ante nuevos estímulos nuestras respuestas van a ser justamente proporcionales a ese estímulo, es decir, se van a generar nuevas respuestas en torno a nuevos estímulos. En base a esto, vamos a ver que los trabajos de Watson orientados por un lado al estudio de la conducta animal en esta relación estímulo-respuesta, cuando se traslada al ámbito humano, lo que hace Watson es experimentar con un bebé y una rata, ¿no? Un bebé de pocos meses de edad llamado Albert, al cual se le va a acercar una rata y él, la va a tocar, se va a familiarizar, pero posteriormente a esta relación de interacción entre la rata y el bebé, Watson le va a incorporar un sonido, es decir, cada vez que la rata se acercaba al bebé o el bebé se acercaba a la rata, Watson emitía un sonido. Entonces el bebé, por asociación, empieza a asociar al ratón con el sonido y le empieza a generar una especie de temor, ¿no?, al ratón. Entonces Watson, después que elimina el sonido, ese estímulo, si se quiere, externo, se da cuenta que el bebé empieza a sentir temor hacia el ratón y de esa manera se da cuenta que la conducta está determinada por esta relación entre estímulo y respuesta y que lo que está sintiendo el bebé como temor, esa emoción, no es producto de su conciencia, sino que el temor es el nombre que se le está dando a la conducta del bebé, que va siendo una conducta evasiva hacia el ratón. Entonces, de esa manera concluyen los estudios de Watson desde esta lógica estímulo-respuesta, denominada dentro del conductismo como condicionamiento clásico. Es decir, el condicionamiento clásico es una parte del conductismo que se aboca exclusivamente al estudio de esta relación estímulo-respuesta. Otro integrante, si se quiere, de este condicionamiento clásico va a ser el ruso Pavlov. El estudio de Iván Pavlov se va a caracterizar por emplear un animal al cual se le va a acercar un determinado estímulo, en este caso la comida. En esta relación, ¿qué observa Pavlov? Observa que cuando se le acerca el alimento al animal, al perro, el perro empieza a salivar. Es decir, ante un estímulo como el alimento, el perro genera un tipo de respuesta que en este caso es la salivación. Entonces la pregunta que se hace Watson es: ¿qué sucede si yo incorporo un estímulo neutro? Entendiendo el alimento como un estímulo incondicionado, es decir, un estímulo natural, y la respuesta de la salivación como una respuesta incondicionada. Entonces tenemos un estímulo incondicionado, una respuesta incondicionada. ¿Qué sucede si yo incorporo a esa ecuación un estímulo neutro, es decir, un estímulo externo? Entonces Pavlov incorpora una campana. ¿Cuál es el procedimiento? En la medida en que se le acerca el alimento, se hace sonar una campana. De esa manera, eventualmente, el perro, por asociación, va a comprender que cuando se le acerca el alimento, suena la campana. Entonces sabe que cuando suena la campana, el perro va a comer. ¿Y cuál es la respuesta que genera en el perro? Salivación. Entonces, ¿cuál es el tercer paso que realiza Pavlov? Extraer el alimento y hacer sonar la campana. Entonces el perro, a pesar de que no ve el alimento, pero escucha la campana, el sonido de la campana, sigue salivando. Es decir, el estímulo neutro, que es el que incorpora Pavlov en este caso, que es la campana, se convierte, al igual que el alimento, en un estímulo, pero en este caso no es incondicionado, sino es un estímulo condicionado. Y ese estímulo condicionado de hacer sonar las campanas genera una respuesta a su vez condicionada, que en este caso sigue siendo la salivación. Entonces, en este caso, lo que vamos a ver justamente es otro concepto o otra manera de entender esta relación entre estímulo y respuesta, que es la que trabaja Pavlov.